Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os lo he dicho y no creéis. Dice Jesús a esos que, después de haber hecho tantos milagros, aún dudan de su divinidad, o al menos de que es un enviado de Dios. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. ¿Qué necesitamos para creer en Dios? ¿Por qué los hombres primitivos, los que vivían en las cavernas, por qué ellos tenían fe y tantos de nuestros contemporáneos no? Algunos dirán porque eran unos ignorantes. ¿Seguro que eran ignorantes? ¿Por qué tantos de la generación que nos ha precedido tenían esa fe, iban a misa, y tantos de sus hijos que han ido a la universidad gracias a su esfuerzo han dejado la fe? Contestan, eran unos ignorantes. Pero esos ignorantes, o esos a los que tú insultas, han dedicado su vida a ayudarte a ti y lo han hecho porque tenían fe. Esos ignorantes a los que tú desprecias han aceptado tenerte y no matarte en el aborto porque tenían fe. Y esos ignorantes a los que consideras inferiores, esos ignorantes con tantas dificultades han mantenido unido su matrimonio y han tenido hijos, mientras que tú estás andando de pareja en pareja y vas a ver cómo tu ancianidad acaba en una soledad muy grande. ¿Por qué el desprecio a los que tienen fe? ¿Por qué? ¿Por qué esta generación está abocada a la muerte? Precisamente no porque no tenga recursos económicos, sino porque no tiene nada que la sostenga en la vida y le merezca la pena vivir y esperar en algo más allá de esta vida. El Señor nos dice que ha hecho obras suficientes para que tengamos fe, y no solamente ante aquellos, sino ante cada uno de nosotros. Siempre me ha parecido admirable y sorprendente, en el mal sentido de la palabra, como alguien que ve una puesta de sol, como alguien que ve una noche estrellada, puede creer que eso es pura casualidad. Me ha parecido admirable, sorprendente, la capacidad que tienen muchos de no creer en la existencia de Dios, no porque no tengan pruebas, sino porque no quieren creer en ello. Es más cómodo
Viven sin ley ninguna más que la que ellos mismos quieran darse y cada vez se quieren dar menos leyes a sí mismos. Esa es la verdadera causa. Por eso, estas palabras del Señor, que sirven para todos, tienen que ser también válidas para nosotros. Ha hecho obras en mí. Tengo que creer en Él. Y tengo que creer no solamente cuando esas obras son manifiestas, evidentes, actuales de hoy, sino también recordando las que ha hecho en mi vida. Tengo que creer en Él. Ese creer en Dios significa creer en el amor de Dios, en lo bueno y en lo malo, en la luz y en la oscuridad. En la luz disfruto de sus abrazos, de sus obras. En la oscuridad recuerdo las horas de luz, de abrazos, cuando me llevaba encima y me trataba como a un niño mimado. En la luz y en la oscuridad recuerdo sus obras, disfruto de sus obras y le digo que creo en Él. Pero luego este Evangelio dice algo más. Añade el Señor: mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. ¿Qué significa escuchar la voz de Jesús? ¿Qué significa? Para escuchar a alguien hay que estar con ese alguien. Bueno, quizá no físicamente al lado. Hoy en día tenemos otras formas de escucharnos, por ejemplo, el teléfono, internet, el WhatsApp. Pero hay que estar con ese alguien. Es decir, para seguir a Jesús, tienes que tener una experiencia de escucha de Jesús. Tienes que hacer oración. Ves las obras maravillosas, las de la naturaleza. Ves las obras que ha hecho en tu vida personal. Si crees en Él, escúchale a Él. Rezar no es hablar. Hablar es una parte de la oración. Un diálogo no consiste solo en decirle al otro algo. Eso no es un diálogo, eso es un monólogo. Un diálogo implica escucha. El Señor dice que los que le siguen le escuchan. Es necesario estar en la oración con los oídos del corazón abiertos. Es posible, de hecho suele suceder, que en las primeras etapas de la vida espiritual haya mucho ruido, distracciones en la oración, que la inteligencia, la memoria, la imaginación se te vaya hacia un lado u otro. Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa. Es posible, estás en esas primeras etapas, hay que perseverar y quizá en media hora logras tener un momento en el cual ese ruido, esas distracciones dejan un espacio para que el Señor llegue a ti y te diga algo directo a tu corazón. Pero cuando va pasando la vida, cuando ese ejercicio diario de escucha al Señor, cuando eso va ocurriendo día a día, se vuelve cada vez más fácil y basta un instante para ponerte en presencia de Dios y escuchar. Claro, el diálogo implica que tú le digas. A veces que estás tan cargado que vas y directamente sueltas tu carga ante Él. Bueno, a veces que eso nos pasa también con los amigos, pero lo primero es intentar hacer un silencio interior para que Él te pueda decir algo, aunque no sea más que un bienvenido. Es cierto que después de esa etapa en que ya has madurado espiritualmente, en que la escucha
se hace más fácil. Viene otra etapa, que es la de la sequedad, una sequedad dura, árida, en que añoras los momentos de delicadeza, facilidad. Pienso en Santa Teresa de Calcuta cuando lo describe en sus cartas. Pero eso son pruebas especiales que Dios da a aquellos a los que ama mucho, y se las da para poner a prueba si ellos están siguiendo los caramelos de Dios o el Dios de los caramelos. Hay que escuchar. Primero hay que ver las obras de Dios y creer en Él. Después hay que escuchar al Señor. Y termina este Evangelio con una frase que no debemos olvidar nunca. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Cristo es Dios. Cuando escuchamos a Jesús, escuchamos a Dios, no a un hombre. También era hombre, pero cuando el Señor nos dice, esto está mal, estamos escuchando la voz de Dios y no la voz de un hombre de hace 2000 años que estaba condicionado por su cultura y por su tiempo. Aprende a escuchar. Si aprendes a escuchar a Dios, aprenderás también a escuchar a las personas que viven contigo. Y así sea.